Bien, en esta primera clase de Trabajo Social e Investigación 1 vamos a abordar el problema del método y la validación de hipótesis, que nos va a brindar el marco general para poder comprender el desarrollo de la metodología cuantitativa de la investigación social, que es la que vamos a desarrollar en esta asignatura. Lo primero que nosotros tenemos que plantear en este sentido es que la ciencia y las ciencias sociales como parte del conocimiento científico lo que buscan es precisamente generar conocimiento de la realidad, de las características de la realidad y específicamente en el caso de las ciencias sociales de las características de la realidad social. En ese sentido podemos decir que el objetivo que persigue la ciencia es generar conocimiento, y este conocimiento se manifiesta a partir de una serie de intenciones que persigue el investigador y que tienen que ver con la posibilidad de enunciar ciertas características de los fenómenos, de describir esos fenómenos, y esto tiene que ver con la posibilidad de descubrir y de investigar y de describir determinados fenómenos de la realidad social. También se busca encontrar las causas que motivan o que producen determinados hechos sociales, y en ese sentido planteamos que la ciencia busca explicar, y también se plantea la posibilidad de predecir, o sea, de anticipar los hechos, de plantear cuáles van a ser las consecuencias en el futuro a partir de cierto contexto que nosotros conocemos sobre esta realidad social. El conocimiento científico es una de las formas de conocimiento. Existen otras formas de conocimiento que nosotros vamos a enunciar aquí. Podemos hacer referencia a la existencia de un conocimiento práctico, un conocimiento que emplea la persona social en su vida cotidiana, un conocimiento de sentido común, un conocimiento que tiene ciertas características, que es incompleto, que es parcialmente claro, pero que resulta útil, es eminentemente pragmático y por lo tanto resulta útil para la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, podemos mencionar la existencia de un conocimiento técnico que tiene que ver con ciertos saberes que nos permiten manipular, emplear todos aquellos desarrollos tecnológicos, todos aquellos bienes culturales a partir de los cuales nosotros podemos realizar una serie de actividades que tienen que ver con nuestros trabajos o con algún tipo de acción que desarrollamos en la vida cotidiana. Y finalmente tenemos el conocimiento científico. ¿Qué es lo que diferencia al conocimiento científico de todas estas formas anteriores de conocimiento que nosotros hemos mencionado? El conocimiento del sentido común, el conocimiento técnico. Bueno, eso es lo que define lo que se conoce como el criterio de demarcación. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al criterio de demarcación, estamos pensando en cuál es el elemento a partir del cual podemos diferenciar el conocimiento científico de aquello que no constituye conocimiento científico, que puede ser un conocimiento de sentido común, que puede ser un conocimiento ideológico, que puede ser un conocimiento ligado a alguna creencia o a algún saber vinculado con lo fantástico, con la fantasía, con el fantaseo, con aquellos conocimientos que no se basan en algún criterio de los que nosotros vamos a enumerar como criterios científicos. Para poder desarrollar este criterio de demarcación, lo que nosotros vamos a ver es cuáles son las características que definen
al conocimiento científico. Para ello nos vamos a basar en un artículo del el libro de Esther Díaz que se llama Metodología de las Ciencias Sociales. Allí, en esa obra, la autora plantea lo que ella llama las características del conocimiento científico. Y lo primero que va a decir coincide con lo que hemos desarrollado al principio, o sea, el hecho de que el conocimiento científico es descriptivo, busca describir determinada situación, determinada realidad social, es explicativo, busca las causas de los fenómenos y es predictivo, intenta anticiparse a los hechos a partir de cierta comprensión de la situación actual. Luego va a decir la autora que el conocimiento científico es crítico y analítico. Es crítico en tanto examina los argumentos, en tanto genera una revisión constante de las tareas que el mismo científico desarrolla y de las formas en que se genera el conocimiento, y es analítico, en tanto separa distintos elementos de una totalidad para analizarlos en profundidad y teniendo en cuenta los elementos constituyentes de cada uno de estos procesos. Afirma a su vez que el conocimiento científico es contrastable, o sea que se pueden poner a prueba sus afirmaciones. Esas afirmaciones, si no pueden ser medidas directamente en la realidad, tienen consecuencias observacionales que sí pueden ser medidas y nosotros podemos demostrar la verdad o falsedad de esas consecuencias observacionales. El conocimiento científico es unificado en el sentido de que funciona al interior de lo que vamos a llamar un paradigma. Eso implica que los miembros de la comunidad científica comparten un mismo sistema de signos, un mismo método y un conjunto de significados consensuados a partir de los cuales se puede debatir sobre las posibles formas de conocer esos ámbitos de la realidad social a los que la ciencia pretende analizar. Luego va a decir que el conocimiento científico es lógicamente consistente, o sea que tiene una coherencia interna, se rige por el principio de no contradicción. Nosotros vamos a ver cómo los pasos del conocimiento científico están directamente relacionados unos con otros y siguen cierto orden, cierta lógica. El conocimiento científico a su vez es comunicable por medio de un lenguaje preciso, un lenguaje que nosotros vamos a considerar no valorativo, un lenguaje neutro que elude la vaguedad. Esta característica apunta al hecho de que los conceptos con los que los científicos van a trabajar tienen que estar claramente definidos, tiene que estar delimitado cuáles son los fenómenos que ingresan y cuáles los que no dentro de esa caracterización, a partir de una categoría, y por lo tanto el conocimiento científico puede ser puesto en discusión dentro de lo que sería la comunidad científica. Luego va a decir Esther Díaz que el conocimiento científico es objetivo y es reproducible. Cuando hacemos referencia a que es objetivo, estamos pensando en esta cuestión de que no depende de las subjetividades individuales. Sin embargo, nosotros vamos a afirmar que el conocimiento científico, y específicamente en el caso que nos convoca, que son las ciencias sociales, más que objetivo, más que lograr ese rango de objetividad, lo que logra es cierto acuerdo dentro de la comunidad científica y por lo tanto vamos a decir que es intersubjetivo. Y ese acuerdo tiene que ver con la
el consenso del método científico, o sea, el hecho de que si nosotros realizamos una investigación siguiendo ciertos pasos que tienen que ver con el método científico, cualquier otro investigador que parta de los mismos supuestos que nosotros hemos partido, de los mismos conceptos que nosotros hemos definido y que aplique las mismas técnicas que nosotros hemos aplicado, tiene que llegar a las mismas conclusiones a las que nosotros hemos arribado. Eso hace a la fiabilidad del dato científico, y eso define al conocimiento científico como reproducible. O sea que yo puedo realizar la misma investigación que ha realizado otra persona y debiera llegar a las mismas conclusiones. El conocimiento científico también es provisorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que no logra verdades absolutas, inmutables a lo largo del tiempo, sino que se mantiene hasta que se demuestre la falsedad de alguno de los enunciados. Si nosotros pensamos en el desarrollo de cualquiera de las disciplinas científicas, vamos a ver que hay determinados pensamientos sobre los fenómenos de la realidad que se han dejado de lado y que han sido reemplazados por otros que se consideran más acertados a lo largo del tiempo. ¿Sí? Si nosotros comparamos lo que piensa hoy en día un científico sobre el funcionamiento, el movimiento de los planetas, es muy diferente a lo que pensaban personas de la antigüedad que analizaban ese mismo fenómeno, ¿sí? Ese cambio hace referencia al hecho de que el conocimiento científico es provisorio. Nada puede evitar pensar que dentro de una cierta cantidad de años, muchos o pocos, pueden aparecer otras lecturas de la realidad que vuelvan equivocadas las formas de pensamiento que en la actualidad están presentes. Y finalmente el conocimiento científico, va a decir Esther Díaz, es metódico y sistemático, o sea que plantea una sucesión de instancias que se deben cumplir. Hay una estructura lógica que relaciona teoría, hipótesis, enunciados empíricos y datos reales. Esta capacidad del conocimiento científico de basarse en un método científico, esta capacidad de desarrollar de un modo sistemático una serie de pasos o de etapas para lograr conocer la realidad, y en este caso la realidad social, es lo que diferencia el conocimiento científico de otras formas de conocimiento. Lo que diferencia el conocimiento científico es que éste posee un método, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que se entiende por método. Y para eso nosotros vamos a trabajar con dos definiciones de método. La primera corresponde a la que da Adrián Escribano, que nos habla de el método como un procedimiento que permite obtener y justificar conocimiento científico. Específicamente, dice Escribano, el método es la forma sistemática, planificada y controlada de aprender el mundo social que dispone en un momento determinado la comunidad científica. Habla entonces el autor de una forma sistemática, en tanto hay un conjunto de actividades que tienen un mismo fin, que apuntan a una misma finalidad. Es planificado, en tanto hay un conjunto de procedimientos que se desarrollan en cierta progresión de acciones. Es controlado, en tanto constantemente es evaluado y corregido por el propio investigador. ¿Y qué es lo que se pretende a partir de esta forma sistemática, planificada y controlada? Bueno, el objetivo del método es aprender el mundo social. Y
Lo último que agrega Escribano es que el método es histórico, o sea que cambia a partir de las evaluaciones que se le van realizando, y que es propio de una comunidad científica. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a agregar a esta definición es que en las ciencias sociales no podemos hablar de un único método, sino que hay una multiplicidad de métodos que los investigadores pueden desarrollar para conocer la realidad social o para aprender el mundo social tal como plantea Escribano. Bien, la definición de Natalio Kirchnerman hace referencia a que un método es una guía planeada y por lo tanto racional para aprender el estudio del objeto, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para explicarlos en sus conexiones sistemáticas y comprobarlos en la experiencia práctica y finalmente para transformar el objeto en un producto. Aquí en esta definición nosotros encontramos algunos elementos que coinciden con el planteo que ya hemos visto en la definición de Escribano, o sea, el método como una guía planeada, la cuestión de la planificación, la cuestión de la lógica del conocimiento científico, en tanto plantea Kirchnerman que el método es una guía planeada y racional, o sea, hay una lógica racional en su desarrollo. Pero lo que nosotros vamos a señalar como un elemento central en esta definición de Natalio Kirchnerman es el énfasis que él pone en la relación entre la teoría y la realidad. O sea, el método como un lazo mediador entre teoría y práctica. Si nosotros pensamos que la teoría es el elemento que brinda las condiciones objetivas para poder realizar la práctica, y nosotros pensamos que lo que queremos conocer es específicamente la realidad social, que es aquello que se quiere conocer y que se quiere transformar. Bueno, lo que une estos dos elementos es precisamente el método, ¿sí? El método como un camino para aprender los hechos de la práctica. ¿Sí? Esa realidad social, por supuesto, luego de ser desarrollada, analizada y evaluada, contribuye al desarrollo de la teoría. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos una primera visión del conocimiento científico como algo circular. Vamos a plantear en qué consiste el desarrollo histórico del método en las ciencias sociales. Y vamos a ver que en este desarrollo histórico del método en las ciencias sociales aparecen tres debates que funcionan al mismo tiempo, ¿sí? O sea que se dan al mismo tiempo unos con otros, pero que ponen énfasis en algunos aspectos diferentes. Por un lado tenemos un debate teórico entre lo que sería la perspectiva más bien positivista dentro de las ciencias sociales y la perspectiva interpretativa o hermenéutica. Tenemos por otro lado un debate epistemológico que tiene que ver con este problema de demarcación, qué es conocimiento científico, qué no es conocimiento científico, cómo avanza el conocimiento científico, y un debate metodológico que tiene que ver con la naturaleza del dato, si el dato es cuantitativo o cualitativo. En el debate teórico, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver específicamente las diferencias entre la perspectiva positivista y la perspectiva hermenéutica. Esto ustedes lo van a desarrollar con mayor profundidad en teoría social clásica, en donde ustedes van a ver los autores que representan estas perspectivas, el pensamiento positivista que comienza con Augusto Comte y que toma el modelo de las ciencias naturales para las ciencias sociales. De hecho, Comte
hace referencia a la sociología en una primera instancia como una física social, y la perspectiva hermenéutica, por otro lado, la perspectiva interpretativa, que plantea la necesidad de considerar a las ciencias sociales como un conocimiento diferente al de las ciencias naturales, con un objeto propio que tiene que ver con el hacer del hombre y con un método propio que tiene que ver con la comprensión, la interpretación. Por otro lado tenemos el debate metodológico, que hace referencia a la naturaleza del dato científico, el dato científico entendido como un dato cuantitativo con unidad de análisis, variable y valor. Por ejemplo, si yo afirmo la tasa de desocupación en el 2017 es de 10.8%, ese es un dato cuantitativo. Si yo digo la cantidad de ingresantes en la carrera de trabajo social en el año 2017 es de 2.000 estudiantes, eso es un dato cuantitativo, ¿sí? Ahí yo tengo una unidad de análisis, que puede ser la carrera de trabajo social, que pueden ser la población económicamente activa. Tengo una variable, que puede ser desempleo, que puede ser cantidad de ingresantes, y tengo un valor, ¿sí? Digo que el porcentaje de desempleo es del 10.5%, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la perspectiva cualitativa, que nos habla del dato como un relato que realizan las personas, como lo que las personas dicen, como la forma en que ellas manifiestan sus pensamientos, sus creencias, sus representaciones sociales. Por supuesto que de acuerdo a cómo nosotros entendamos el dato científico, será diferente la construcción del mismo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el debate metodológico. Y finalmente, epistemológico, que diferencia entre los dos grandes métodos de construir conocimiento científico, que es el método inductivo, que parte de los datos y va de los datos a la teoría, y el método hipotético deductivo, que por el contrario parte de la teoría, del planteo de hipótesis a partir de la teoría, y que a continuación intenta probar esas hipótesis a partir de su contrastación con la realidad y la obtención de los datos para poner a prueba las hipótesis. Vamos entonces a desarrollar con un poco más de profundidad en la segunda parte cada uno de estos debates.